Correlación de Spearman por el equipo 7, integrado por Cintia Berenice López Espíndola, Laura Angélica Santillán Francisco e Itzel Montserrat Ranova Cardona. Hola, buenas tardes a todos. Mis compañeras y yo hablaremos sobre la correlación de Spearman y a modo de introducción les presento a Charles Edward Spearman, quien nació el 10 de septiembre de 1863 en Londres, Inglaterra, y murió a la edad de 82 años el 17 de septiembre de 1945 en la misma ciudad y país donde nació. Inicialmente fue un ingeniero mecánico que trabajó en Birmania en la década de 1880. Tiempo más tarde, más o menos cuando él tenía un poco más de 30 años de edad, decidió dejar el ejército y convertirse en psicólogo experimental. Y bueno, ¿qué hay de relevante en esta información? En realidad es que Spearman, además de lo anterior, estudió estadística y logró desarrollar grandes aplicaciones en esta ciencia, por lo que es considerado uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos. Dentro de sus grandes aportaciones destaca el coeficiente de correlación que lleva su nombre, creado en 1904 y que permite correlacionar dos variables en lugar de medir el rendimiento en cada una de ellas. Y bueno, todo esto, ¿qué es el coeficiente de correlación de Spearman o también llamado ROC? Bueno, básicamente es un método estadístico no paramétrico que pretende examinar la intensidad y la dirección de asociación entre dos variables cualitativas ordinales, y además de ello pretende comprobar que dicha interdependencia no sea producto del azar, sino más bien que la asociación tenga un significado estadístico. Se utiliza correlación de Spearman cuando, en primer lugar, en nuestra muestra de estudio hay variables categóricas o también llamadas cualitativas. En segundo lugar, cuando no hay una distribución normal de los datos. Y por último, cuando existe una relación monótona lineal. Por cierto, en una muestra con relación monótona lineal representada en una gráfica común, las variables se mueven en una misma dirección a un ritmo constante. Aquí la pregunta es, ¿el coeficiente de correlación de Spearman es útil en el área de la salud? La respuesta es que sí, de hecho totalmente, ya que nos proporciona una respuesta cuantificable sobre la relación que existe entre dos variables cualitativas de nuestro interés, por lo que permite inferir y a su vez crear diagnósticos y predicciones que ayudan a comprender mejor los problemas de salud. Prosiguiendo con el tema, en este momento nos encontramos en un punto clave del video, ya que aquí observamos la fórmula con la que obtenemos el coeficiente de correlación de Spearman, y si bien es cierto que existen muchas fórmulas, la que observamos en esta imagen es la más utilizada actualmente. Las variables que más destacan en esta fórmula son ρ, que alude al coeficiente de correlación de Spearman, n, que representa el número de parejas de datos, y finalmente d, que significa la diferencia que existe entre los rangos, es decir, de x menos y, pero el desarrollo de esta fórmula se explicará más adelante. Entonces, una vez descifradas las variables, podemos decir que ρ es igual a 1 menos 6 multiplicado por la sumatoria de la diferencia de los rangos elevada al cuadrado y dividida entre el resultado de multiplicar el número de parejas de datos al cuadrado menos 1 por nuevamente el número de parejas. Ahora, ¿cómo es la interpretación del resultado obtenido en la fórmula anterior? Bueno, diremos que existe una correlación negativa perfecta entre dos variables cuando el valor obtenido en la fórmula anterior es menos 1. Por otro lado, decimos que no existe correlación cuando el valor obtenido es 0. Y diremos que existe una correlación positiva perfecta entre dos variables cuando el valor obtenido es igual a 1. Y bueno, el coeficiente de correlación de Spearman es muy fuerte cuando su valor se aproxima a menos 1 o 1.
De hecho, a partir de 0.75, sea positivo o negativo, se le considera ya de esta manera. Debido a que la correlación de Spearman es una prueba no paramétrica, como ya se ha mencionado anteriormente, y esto quiere decir que es una prueba que se basa en determinadas hipótesis, aunque los datos observados no tienen una organización normal, consideramos esencial hacer énfasis nuevamente en este punto, aunque en temas anteriores ya se ha mencionado mucho. Meramente y así en resumen, la prueba de hipótesis consiste en crear dos clases de hipótesis. En primer lugar, una nula, que indica que no existe asociación entre las dos variables de estudio, y otra alternativa, que, contraria a la anterior, afirma que sí existe una asociación entre ambas variables. Pero a todo esto, ¿cómo refutamos a una de ellas? Para esto existe un criterio de decisión que expresa que con un nivel de significancia del 0.05, esto aunado a que el nivel de confianza es del 95%, se rechaza la hipótesis nula, representada con H0, a favor de hipótesis alternativa, representada con H1, siempre y cuando el p-valor sea menor a ese 0.05. Si googleamos correlación de Spearman, es común encontrar en varias fuentes de información confiables que para comprender una correlación hay que entender la otra, en este caso Pearson, ya que van muy de la mano. No obstante, aquí te presentamos algunas de las diferencias más notables entre estos métodos estadísticos a fin de facilitar los criterios de uso y evitar las confusiones por su similitud. Bueno, la correlación de Pearson es en primer lugar una prueba paramétrica que evalúa la relación lineal de las variables de distribución normal, por lo que es calculada con base en la varianza y la covarianza de sus variables. Por otro lado, la correlación de Spearman es una prueba no paramétrica y, como su nombre lo dice, mide la correlación que existe entre variables cualitativas, principalmente ordinales, y es calculada a partir de los rangos asignados. Y bien, una vez que ya conocemos toda la información teórica que existe sobre este tema, podemos avanzar a resolver un ejercicio de manera manual. Para esto, mi compañera Cintia López Espíndola les dará el paso a paso. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Berenice López Espíndola y a continuación vamos a explicar los pasos para usar la correlación de Spearman manualmente. Al finalizar de explicar esta serie de pasos, vamos a realizar un ejemplo práctico con su interpretación. También vamos a hacer uso y mención de las hipótesis que se van a plantear al inicio de esta correlación de Spearman. Como primer lugar, a la hora de hacer uso de esta correlación de Spearman de manera manual, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujar una tabla, ya que con esta se nos va a hacer mucho más fácil organizar la información que tenemos o que necesitamos para calcular el coeficiente de correlación de Spearman. A la hora de hacer uso de una tabla, nosotros lo que vamos a estar necesitando van a ser 6 columnas con encabezados a los cuales vamos a nombrar de la siguiente manera. Con data 1 en la primera columna, data 2 en la segunda, rank 1 en la tercera, rank 2 en la cuarta, D, el cual va a ser la diferencia entre los rangos, es decir, rank 1 menos rank 2, y al finalizar en la sexta columna la vamos a denominar o la vamos a nombrar como D al cuadrado, es decir, la diferencia de estos dos rangos elevada al cuadrado. Nosotros también podemos hacer uso de una séptima columna, la cual la estaríamos posicionando antes de data 1. No la coloqué porque como tal los pasos que se nos señalan en diversas fuentes de información no nos la exigen, pero para poder hacer uso de una mejor manera con los datos o poder entenderla o poder desarrollar de la fórmula posteriormente de una manera más rápido, podemos poner esta séptima columna, la cual vamos a
nombrar como número de casos o como número de participantes, depende el tipo de variable que estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar utilizando 8 variables, la manera en la que vamos a estar colocando estos grupos de datos pues van a ser a partir de data. Y lo que vendríamos poniendo en esta séptima columna, que vendría a ser la primera, sería únicamente 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número de datos que nosotros lleguemos a estar trabajando. También a la hora de trabajar con esta tabla, el número de filas o el número de datos que nosotros vamos a estar ocupando van a ser libres. Nosotros podemos utilizar los que nosotros consideremos pertinentes a la hora de poder manejar la correlación de Spearman, y también el número de datos que a nosotros se nos hagan prudentes para poder llegar a un resultado o a una conclusión certera. El paso número 2 a la hora de estar utilizando la correlación de Spearman sería el relleno de la tabla con los datos, en donde vamos a empezar con el relleno de las dos primeras columnas con los pares de datos que tenemos, es decir, vamos a vaciar los datos de ambas variables que vamos a estar manejando en el ejemplo con el que estemos trabajando. Cabe señalar y cabe recalcar que para nosotros utilizar la correlación de Spearman, una de nuestras dos variables, es decir, data 1 o data 2, tiene que ser de tipo ordinal, o bien pueden ser ambas, pero no vamos a poder utilizar la correlación de Spearman cuando ninguna de nuestras dos variables es de tipo ordinal. Aquí ya pasaríamos a hacer uso de otro tipo de correlación, que sería la de Pearson. El paso número 3 nos señala lo siguiente. En tu tercera columna clasifica tus datos de la primera columna del 1 hasta n, donde n va a representar o nos representa el número de datos que tenemos o que estamos utilizando. Comienza con el más bajo, el cual debe tener el número 1. El siguiente número más bajo tendrá el número 2 y así sucesivamente. Es decir, nuestra tercera columna o rank 1 nos va a estar posicionando, dependiendo qué tan pequeño sea, a nuestro valor de data 1 o a nuestra variable número 1. Lo que pasa con rank 2 es que él va a estar posicionando a los valores de data 2, es decir, de nuestra variable número 2. Y lo vamos a estar haciendo de la siguiente manera, como se explicó en el enunciado que nos aparece en la diapositiva. Los valores que tenemos en data 1 son 6, 4 y 7, por lo cual en rank 1 quedarían de la siguiente manera. El 4, al ser el valor más pequeño, vendría a ocupar la posición número 1. De aquí, el valor que le sigue sería el número 6, por lo cual ocuparía el valor número 2. Y el más grande, o el menos pequeño, en este caso vendría a ser data 7, por lo cual este vendría a ocupar el valor número 3, ya que solamente se están ocupando 3 datos en cada variable. Posteriormente se continúa con el relleno de rank 2 o rango número 2. Como podemos observar, en este paso se nos menciona lo que en la diapositiva anterior acabamos de comentar, que es que en la cuarta columna vamos a hacer lo mismo que en el paso 3, pero ahora vamos a clasificar a la segunda columna en lugar de la primera. En este punto más que nada se nos da una recomendación, la cual nos menciona que si dos o más valores de datos son iguales, se halla la media del rango que hubieran tenido normalmente y se clasifican con este promedio. Y a la vez se nos da un ejemplo de cómo sería esta situación y cómo deberíamos de actuar ante ella para no caer en errores a la hora de buscar la correlación por medio de la fórmula. En el ejemplo que se muestra existen dos números 5, que deberían tener el rango 2 y 3 respectivamente, pero como son datos iguales, se tiene que calcular el promedio del rango que se les correspondería. El promedio de 2 y 3, el cual sería 2.5, por lo que se asigna a ambos números el lugar 2.5 de la clasificación. Es decir, aquí podemos ver en esta diapositiva a dos tablas completamente diferentes a las que estamos utilizando, pues de las que estamos haciendo uso en nuestra serie de pasos no se repite ningún valor.
Aquí podemos ver que en la serie de datos de nuestra variable 1 o data 1 tenemos 4, 5, 5 y 6, por lo cual en rank 1, 4 quedaría en la posición número 1 a ser el valor más pequeño, pero como bien lo dice en el texto, hay dos números 5, por lo cual esos ocuparían el valor 2 y 3, lo cual no es posible. Procedemos a sumar 2 más 3 nos da 5 entre 2 a 2.5, por lo cual a estos dos valores en rank 1 los vamos a posicionar como 2.5 y posteriormente al valor 6 de nuestra variable 1 le vamos a posicionar como el valor número 4 en rank 1. El paso número 5 nos menciona que en la columna D se tiene que calcular la diferencia del número de clasificación para cada par de datos. Esto quiere decir que si un dato tiene el 1 y el otro tiene el número 3, la diferencia sería de 2. Aquí, como tal, no importa el signo, porque el siguiente paso es elevarlo al cuadrado. Es decir, en esta quinta columna, D va a representar la diferencia de los rangos. Rango 1 menos rango 2. En este caso vendría siendo 2 menos 1, 1, 1 menos 3, 2 y 3 menos 2 es igual a 1. El paso número 6, es decir, el relleno de nuestra séptima columna, vendría a ser elevar al cuadrado a esta diferencia de los rangos. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 y 1 por 1, 1. Y todos estos valores al final los tenemos que sumar para obtener la sumatoria de las diferencias del cuadrado, la cual va a ser parte de nuestra fórmula para poder hallar la correlación de Spearman. Y precisamente esto es lo que se anuncia en el siguiente paso, donde tenemos que sumar todos los valores que hay en la columna número 6 o nombrada como d al cuadrado. En el paso número 8 tenemos que escoger, aquí nos comenta, una de las siguientes fórmulas, pero como sabemos vamos a estar haciendo uso de la fórmula para hallar la correlación de Spearman, la cual nos dice que R subíndice S o ρ va a ser igual a 1 menos 6, el cual es una constante, por la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado sobre el número total de datos por el número total de datos al cuadrado menos 1. En este caso la sumatoria fue de 6, 1 más 4 más 1, por lo cual nos queda que R subíndice S va a ser igual a 1 menos 6 por 6 sobre 3, que en este caso fue el número total de datos, por 3 elevado al cuadrado menos 1. En este punto nosotros podemos seguir con la sustitución o con el despeje de nuestra fórmula, la cual nos quedaría 1 menos 6 por 6 igual a 36 sobre 3 por 3 al cuadrado menos 1. El numerador nos queda como 36 y el denominador nos queda como 24. Al realizar esta división nos queda como 1.5. Entonces tenemos que R subíndice S o ρ nos queda igual a 1 menos 1.5. Esto nos da a un valor de R subíndice S o ρ es igual a menos 0.5. Lo que se procede a realizar una vez que nosotros tenemos el resultado de nuestra fórmula sería interpretarlo. Este resultado puede variar entre menos 1 y 1, y según los criterios que aquí se nos dan, cuando es cercano a menos 1 la correlación va a ser negativa, cuando es cercano a 0 va a ser sin correlación lineal, y cuando es cercano a 1 su correlación va a ser positiva. También podemos mencionar que hay diversos criterios por los cuales se nombra qué tipo de correlación tenemos. A continuación se presenta el desarrollo manual de un ejemplo del cálculo de la correlación de Spearman por medio de tablas e hipótesis. Para empezar con la realización de los ejemplos, vamos a ver uno acerca de la correlación, en el cual estaremos analizando la asociación entre dos variables, las cuales van a ser la estatura y el peso en un grupo de individuos, los cuales van a estar representados por medio de estas líneas verticales. A lo que se quiere llegar con este ejemplo es a demostrar que entre mayor sea la estatura de un individuo, mayor va a ser el peso corporal de este, lo cual está ejemplificado con estas dos líneas verdes.
Esto también se puede explicar de una manera contraria o inversa, es decir, a menor estatura, menor va a ser el peso corporal en la persona. El ejemplo que vemos plasmado en el pizarrón se trata de una correlación positiva. Con este ejemplo de correlación, nosotros podemos llegar a una idea de que están en estrecha relación el incremento del peso con el incremento de la estatura en un individuo. Ahora veremos un caso contrario, donde también estaremos analizando la asociación entre dos variables. Igualmente vamos a estar trabajando con la estatura, pero también con la cantidad de leche que ingiere un individuo. Nos podemos dar cuenta por medio de la gráfica que conforme se es más pequeño o estamos evaluando a un niño, la cantidad de leche que éste va a ingerir va a ser mayor. Conforme va pasando el tiempo o la estatura de éste va aumentando, la cantidad de leche que éste consume va a ir disminuyendo a tal grado que probablemente ya no consuma leche. No solamente podemos estudiar esta relación con la estatura, sino que la podemos cambiar, por ejemplo, por los años del individuo. Es decir, esto nos quiere decir que conforme va aumentando la estatura o van aumentando los años del individuo, la cantidad de leche que éste va a ingerir va a ir decreciendo o disminuyendo, lo cual nos indica que la asociación entre estas dos variables van en sentidos contrarios, lo cual nos dice que se trata de una correlación negativa. Quiero que ahora veamos el análisis de la correlación de Spearman, para poder analizar la importancia que tiene el cálculo de la diferenciación en este tipo de correlación, recordando que la correlación de Spearman se utiliza cuando una o las dos variables que estamos utilizando son del tipo ordinal. Entonces, el estadístico de Spearman se denomina o se lee como ρ, pero se denota como R subíndice S. Pasando al siguiente ejemplo tenemos: ¿existe relación entre la escolaridad de la madre y el nivel del desarrollo del niño? Esto es lo que nos vamos a estar preguntando. Antes de pasar al desarrollo del problema con base a la correlación de Spearman, me gustaría que nos centráramos en las características que poseen los datos de la tabla. Como podemos ver, una de las variables se encuentra en tipo ordinal, que vendría a ser la escolaridad de la madre, mientras que el otro tipo de variable, que sería el desarrollo del niño, es una variable cuantitativa. Esto nos señala que al ser una de nuestras dos variables de tipo ordinal, ya tenemos que estar utilizando la correlación de Spearman para poder llegar al desarrollo y al correcto resultado de nuestro problema. Otra cosa a la que nosotros queremos llegar, y es importante centrarnos en este tipo de correlación de Spearman, es en sentar nuestras hipótesis, en este caso la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula nos dice que no va a existir una correlación entre la escolaridad de la madre y el desarrollo del niño, mientras que nuestra hipótesis alterna nos va a indicar que sí existe este tipo de correlación entre estas dos variables. Ahora bien, ¿cómo vamos a denotar nuestras hipótesis? Esto es igual a hipótesis nula, es igual a ρ, y esto va a ser igual a 0, es decir, que no existe una correlación entre nuestras dos variables, mientras que en nuestra hipótesis alterna sí va a existir esta correlación entre ellas. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Cuando nosotros tenemos una variable ordinal, lo que se tiene que hacer es acomodar por rangos, y estos rangos se van a establecer de acuerdo a las relaciones entre el rango 1 y los valores que tenga x. En este caso, x sería nuestra variable ordinal, que sería la escolaridad de la madre. A cada dato que tenemos se le va a asignar un número establecido, en el cual el valor ordinal que nosotros consideremos que tenga un menor peso, se le va a dar el menor valor de rango. Por ejemplo, en la escolaridad de la madre, el ser analfabeta vendría siendo la posición número 1. De ahí pasaríamos a primero de primaria con la segunda posición, tercero de primaria ocuparía la tercera posición, sexto de primaria, cuarta posición, primero de secundaria, quinta posición, tercero de secundaria, sexta posición. El que una persona o una madre haya asistido a la preparatoria, séptima posición, y por último, el nivel licenciatura sería el más alto, por lo cual tendría una octava posición. Ahora pasando al rango número 2, este ya vendría siendo en relación con los valores que le vamos a dar a nuestra variable y, los cuales van a ser todas aquellas
valores de nuestras variables cuantitativas, se realizaría de la misma forma. Vamos a irlas acomodando o seleccionando estos rangos conforme al valor que tenga nuestra variable. Siempre empezando del valor que tenga el número más pequeño, es decir, el número más pequeño va a ir con nuestro primer valor del rango, con el más pequeño del rango, es decir, si en nuestra columna Y tenemos un 5, un 6 y un 7, el 5 sería el 1, el 6 sería el 2 y el 7 sería el 3. Entonces, aquí tenemos el valor 75, ocuparía el lugar número 1, el 80 el número 2, el 84 el número 3, 85 número 4, 87 número 5, 89 número 6, 90 número 7 y el 91 el número 8. Ahora vamos a encontrar la diferencia entre los rangos, es decir, al rango número 1 le vamos a restar la cantidad del rango número 2. 5 menos 7 nos da un total de menos 2, 2 menos 5 nos da un total de menos 3, 8 menos 6 nos da 2, 4 menos 2 nos da 2, 6 menos 4 igualmente nos da 2, 3 menos 3 nos da 0, 1 menos 1 nos da 0 y 7 menos 8 nos da menos 1. Y a continuación, estas diferencias en los rangos los vamos a elevar al cuadrado. Menos 2 por menos 2 nos da 4, menos 3 por menos 3 nos da 9, 2 por 2, 4, 0 por 0, 0 y menos 1 por menos 1 nos da 1. A continuación procederíamos a realizar la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado para posteriormente los valores que nos den sustituirlos en la fórmula correspondiente y poder llegar al resultado de nuestra correlación de Spearman. Ahora lo que tenemos que hacer para pasar a la correcta sustitución de la fórmula es realizar la sumatoria de todas las diferencias de los rangos al cuadrado, lo cual nos da un valor de 26. Ahora con este valor lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que el valor de ρ es igual a 1 menos 6. Este número no se cambia, siempre va a ser 6, es decir, es constante por esta sumatoria. Sobre el número de participantes, que es 8, por el número de participantes al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado menos 1. Aquí vamos a ir despejando nuestra fórmula, sustituimos y nos queda de la siguiente manera. 1 menos 6 por 26 sobre 8 por 8 al cuadrado menos 1, lo cual nos da el siguiente despeje. 1 menos 156 sobre 8 por 8 al cuadrado menos 1 es igual a 1 menos 156 sobre 8 por 64 menos 1, esto nos da igual a 1 menos 156 sobre 8 por 53 nos da igual a 156 sobre 504. Realizamos la división y tenemos que ρ va a ser igual a 1 menos 0.309. Realizamos la resta y nos da que ρ es igual a 0.690. Por tanto, el resultado de la correlación de Spearman es R igual a 0.690. Es decir, tenemos una correlación positiva, pero podemos decir que es una correlación positiva intermedia, porque no llega a 0.75 para considerarla como una correlación fuerte. Entonces, se llega a una pequeña conclusión de que tenemos una correlación positiva e intermedia, pero esta correlación también va a ser significativa, es decir, con qué nivel de certeza o con qué grado de error podemos rechazar la hipótesis nula. Y esto se ve de la siguiente manera. La hipótesis nula se va a rechazar si el valor de ρ resulta ser mayor que el nivel crítico en tablas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la tabla a partir de cuántos sujetos tenemos. El número de sujetos que estuvimos manejando van a ser 8. Y también vamos a ubicar el nivel de significancia, en donde vamos a utilizar a 0.05. Por tanto, el nivel crítico va a ser de 0.738,
pues está en el dato número 8 de la primera columna. Y el valor de Rho tenemos que nos dio a 0.690. Por lo tanto, se va a mantener la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de Rho resulta ser menor que el valor crítico. Por lo tanto, vamos a concluir que no existe una correlación entre la escolaridad de la madre y el nivel del desarrollo del niño. Pareciera que la correlación es alta, pero al no ser significativa, entonces corremos mucho riesgo o tenemos mucho error al estar rechazando la hipótesis nula, por lo tanto la vamos a mantener. Ahora que ya conocemos la fórmula y hemos visto su aplicación en un ejemplo manual, pues también es importante mencionar y saber que la correlación de Spearman se puede desarrollar en diferentes aplicaciones. En este caso utilizaremos el de SPSS. Bueno, y pues aquí para ver su aplicación en este programa utilizaremos el siguiente problema, el cual nos dice que en un estudio de la relación entre la edad y los resultados de un electroencefalograma se recopilaron datos de 20 personas entre la edad de 60 a 20 años. Y pues con esto los investigadores pretenden saber si es posible concluir que este rendimiento del electroencefalograma tiene relación inversa con la edad a un nivel de significancia del 0.05. Para empezar, lo primero que debemos hacer es plantear o formular nuestras dos hipótesis, la nula y la alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula nos dice que si el rendimiento del electroencefalograma y la edad son mutuamente independientes. En cambio, la hipótesis alternativa nos plantea que existe una tendencia del rendimiento del electroencefalograma a disminuir con la edad. Para empezar a trabajar con SPSS, lo primero que haremos será abrir el programa en nuestra computadora. Después de haber abierto nuestro programa de SPSS, nos vamos a nuestra hoja de vista de variables. En esta vamos a agregar las dos variables que iremos ocupando, la cual será edad y el valor de electroencefalograma, que lo vamos a resumir como EEG. Bueno, en ambas variables vamos a manejar puros valores enteros, así que le ponemos 0 decimales. En edad no le pondremos etiqueta, pero en esta le pondremos valor resultante del electroencefalograma. En mi caso voy a alinear los datos en el centro. Escogemos medida escala. Una vez elegido las propiedades de nuestras dos variables, pues iremos a la ventana vista de datos. En esta pues vamos a ir colocando los datos, tanto la edad como el valor del electroencefalograma. En mi caso pues los tengo aquí anotados en una libreta. Una vez colocados los valores de la edad, vamos a colocar los valores del electroencefalograma.
Listo. Ahora que ya colocamos ambos valores en nuestras variables, vamos a irnos a la opción analizar, buscamos correlacionar, escogemos bivariadas. Se abrirá esta ventana en la cual vamos a seleccionar nuestras variables, que es la edad y el valor resultante del electroencefalograma. En esta parte nos aparecen 3 opciones de coeficientes de correlación y ya por defecto viene seleccionada la de Pearson, pero nosotros vamos a ocupar la de Spearman, así que la seleccionamos y después damos a aceptar. Después de que le damos a aceptar, se nos va a abrir esta ventana en donde va a aparecer nuestra tablita de correlaciones, la que pues más adelante analizaremos. Y bueno, otra cosa que podemos hacer sería pues crear el gráfico, en el cual nos vamos a la opción gráficos, cuadros de diálogos antiguos, escogemos el de dispersión o puntos. En esta ventana nos van a aparecer 5 opciones de dispersión. Escogemos la dispersión simple. Le damos definir y aquí se nos va a abrir otra ventana, la cual nos dice que debemos de asignarle los valores al eje Y y al eje X. En nuestro caso, la edad va a ser el eje X y el eje Y va a ser el valor resultante de los encefalogramas. Entonces, una vez escogido las variables, le damos a aceptar. En la misma hoja donde se formó la tabla de correlaciones, en la parte de abajo se formará el gráfico de puntos. Tanto la tabla como el gráfico van a ser los dos elementos que analizaremos a continuación. Para poder saber el tipo de correlación que tenemos, utilizaremos este gráfico que vemos en pantalla, el cual pues hemos visto anteriormente. Al realizar el análisis de la correlación de las edades y de los valores resultantes de los encefalogramas, tenemos que su valor arrojado en el programa SPSS es el menos 0.759, el cual pues esto quiere decir que están correlacionadas negativamente o inversamente. Y bueno, esto significa que la disminución de una variable va a estar asociada con el aumento de otra. Ahora que ya sabemos del tipo de correlación que tienen, surge la siguiente interrogante. ¿Cuál es su nivel de correlación? Es decir, ¿qué tan fuerte o qué tan alta es? Nuestra gráfica muestra que cuando tenemos un valor que es igual a 0, no va a existir correlación. En cambio, cuando nuestro valor va a estar entre 0 y menos 50, menos 0.50, tenemos que va a ser una correlación negativa débil. Pero pues nuestro valor no se encuentra ahí. En cambio, si tenemos nuestro valor dentro del menos 0.50 y el menos 1, tenemos que esta va a ser una correlación negativa fuerte, sin llegar a ser perfecta. Esto solamente va a ser cuando la correlación sea igual a menos 1. Entonces, si nuestra correlación es igual a 0 a menos 0.759, esto quiere decir que nuestra correlación de nuestras variables va a ser negativamente fuerte. Ahora que ya conocimos el tipo de correlación y el nivel en el que se van a relacionar nuestras variables, pues llegó la hora de realizar el análisis de nuestras hipótesis.
pues como recordamos al inicio del planteamiento del problema, desarrollamos dos hipótesis, la cual es la hipótesis nula, en la que nos plantea que el rendimiento de los encefalogramas y la edad van a ser mutuamente independientes. En cambio, la hipótesis inversa nos dice que existe una tendencia del rendimiento del encefalogramas a disminuir con la edad, lo que quiere decir que entre más edad tengamos, menos pues valores o resultados tendremos en nuestros encefalogramas. Y bueno, pues para poder determinar cuál de estas dos hipótesis es válida, ocuparemos el criterio de significancia, el cual pues hemos visto o se ha mencionado anteriormente. Y este nos va a decir que se va a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando p-valor sea menor a 0.05. Y en el caso de nuestro ejercicio, pues tenemos que el valor de este va a ser 0.001. Como podemos ver, este va a ser mucho menor que 0.05, lo cual nos indica que la hipótesis nula se va a invalidar o rechazar y la hipótesis alternativa es la que vamos a validar. O sea que ya nos sirve como confirmación para pues decir que los valores de los encefalogramas van a disminuir conforme nosotros vamos creciendo, es decir, conforme vamos aumentando de edad. Y bueno, ahora en nuestro gráfico de dispersión podemos observar cómo es que la hipótesis anteriormente validada pues se va a representar y pues la cual nos decía que conforme aumentemos edad nuestros valores del encefalograma van a ir disminuyendo, lo cual es una pues relación inversa negativa. Y pues aquí podemos observar cómo es que los valores que están representados en los puntitos van a ir bajando. Pues bueno, ahora que ya vimos al creador de la correlación de Spearman, ya conocimos su fórmula, cómo se da su interpretación de forma manual y vimos un ejemplo representado en un programa de cómputo que es el SPSS, pues ya no queda nada más que agregar que una pequeña conclusión, la cual pues nos dice que el análisis de la correlación va a servir para determinar la intensidad en la relación entre dos variables. Y en el caso del análisis de la correlación de Spearman, pues tenemos que esta va a ser una técnica no paramétrica, que pues se va a aplicar pues en los estudios en los que no se van a cumplir los supuestos de normalidad, por así decirlo, en los datos. Y también pues esta nos va a ser muy útil en las muestras pequeñas, más que nada cuando son menores a 30 pues sujetos y todo eso. Nos va a permitir también saber si hay relación entre las variables, cuál va a ser su dirección, si es negativa o positiva, y pues qué tan fuerte va a ser pues esta relación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les dejamos las fuentes bibliográficas y hasta la próxima.